Hola, ¿qué tal? El día de hoy en esta clase vamos a ver el proceso de combustión y cómo este genera contaminantes atmosféricos locales. Entonces, bueno, la quema de combustible implica su reacción con oxígeno, ¿no? Sin oxígeno no podemos tener combustión. Y en su versión más pura, sencilla, la reacción sería un combustible más oxígeno, generarían CO2 y agua, ¿no? Serían los únicos contaminantes que tenemos. Normalmente esto pues no sucede de forma tan sencilla, hay muchos otros productos adicionales, pero vamos a irlo viendo paso a paso. Entonces, la mayoría de los combustibles contienen hidrocarburos, que son compuestos que contienen exclusivamente carbono e hidrógeno, ¿no? Un ejemplo, el más sencillo, es el metano, que es un carbono y 4 átomos de hidrógeno. Entonces es una molécula relativamente sencilla y la fórmula de su reacción química para la combustión sería una molécula de CH4 más 2 de oxígeno nos generan una de CO2 y 2 de agua, ¿no? Entonces, el único contaminante que en principio aquí se estaría generando sería el CO2, y ese es un contaminante, entre comillas, de calentamiento global, ¿no? No es dañino para respirarlo en las proporciones normales. El hidrógeno también puede ser utilizado combustible, ¿no? En este caso no es un hidrocarburo porque no contiene carbono, pero entonces podrían reaccionar dos moléculas de hidrógeno atmosférico, que es H2, con oxígeno y nos generan simplemente dos moléculas de agua. En este caso la combustión de hidrógeno pues no nos genera CO2 ni otros contaminantes, ¿no? Sin embargo, bueno, esta es como les decía, la versión más sencilla. ¿Qué sucede? Vamos a ver un poco más a detalle en la combustión en la vida real. Entonces, en la práctica existen variantes, ¿no? Primero la combustión se hace con aire, que no son, el principal gas componente del aire es el nitrógeno, y tiene también una cierta proporción de oxígeno, evidentemente. El oxígeno es imprescindible para la combustión, pero también el nitrógeno entra en juego, ¿no? Los combustibles como la gasolina y el diésel, además tienen muchas otras sustancias. Nunca tenemos un combustible totalmente puro, entonces también va a tener un cierto efecto. Y sobre todo los procesos de combustión nunca son del todo completos. Entonces vamos a encontrar sustancias que no se quemaron bien, que no reaccionaron bien y generan otro tipo de sustancias o moléculas. Entonces, al entrar el nitrógeno en juego, bueno, los principales productos de la combustión son el nitrógeno, el agua y el CO2, pero adicionalmente se genera monóxido de carbono, la molécula CO2, por una combustión incompleta, ¿no? En vez de generar CO2, nos está generando CO, y el monóxido de carbono es dañino para la salud, ¿no? Se generan también muchos hidrocarburos por combustible no quemado, como el benceno, tolueno, etilbenceno, gileno, etcétera, los cuales también son contaminantes, generan daños a la salud y se quedan flotando en el aire después de la combustión, ¿no? Óxidos de nitrógeno debido a altas temperaturas. El nitrógeno entonces no sale en forma pura como entra dentro del aire, sino que se combina con oxígeno y genera los óxidos de nitrógeno. Y luego también tenemos muchas partículas suspendidas debido a combustión incompleta, y también algunas de ellas se generan como contaminante secundario, ¿no? También es importante decir que los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos son precursores de ozono. Entonces el ozono no sale directamente del proceso de combustión, pero se genera a partir de las reacciones con la luz del sol de algunos de los contaminantes que se generan en la combustión de combustibles fósiles, ¿no? ¿Qué son los hidrocarburos? Bueno, hay muchos tipos de hidrocarburos. Básicamente, como habíamos dicho, pues se componen de hidrógeno y carbono. Se clasifican dependiendo de su estructura molecular. No vamos a entrar en detalle, aquí los pueden ver. Algunos son, no sé, los lineales se les llama parafinas, unos ramificados son isoparafinas, etcétera, ¿no? Como pueden ver en el cuadro de la derecha. En general, lo que sí nos importa es ver las propiedades que tienen en función del número de carbonos, ¿no? En cuanto más carbonos tienen, mayor es su punto de ebullición, ¿no? Por ejemplo, el que menos carbonos tiene es el metano, que tiene un solo átomo de carbono, y su punto de ebullición está a menos 162 grados centígrados. Por eso siempre lo tenemos en forma gaseosa. Mientras que otro, el isoctano, que tiene 8
8 átomos de carbono, pues su punto de ebullición está a 99 grados centígrados, ¿no? Entonces, mientras más átomos de carbono tenga la molécula, generalmente es más alto su punto de ebullición. ¿Qué contienen la gasolina y el diésel? Bueno, la gasolina y el diésel son distintos tipos de mezclas de hidrocarburos, no es un solo hidrocarburo, que se obtienen a partir de la destilación del petróleo. Entonces, la gasolina consiste en la fracción líquida más ligera de este, o sea, las moléculas con menor número de carbonos dentro del petróleo. Y el punto de ebullición de los hidrocarburos presentes en la gasolina suele estar entre los 40 y los 150 grados centígrados. Esto corresponde normalmente a cadenas de entre 5 y 9 carbonos, ¿no? 5 a 9 átomos de carbono en sus moléculas. Por ejemplo, en contraste, los hidrocarburos presentes en el diésel o gasóleo, que también se le llama, tienen puntos de ebullición entre los 250 y 320 grados centígrados, ¿no? O sea, son moléculas más grandes, tienen entre 17 y 20 átomos de carbono cada una, ¿no? Entonces, esto hace que su punto de ebullición sea más alto, es una sustancia más densa que la gasolina y también tiene una densidad energética mayor que la gasolina, es decir, que un litro de diésel produce más energía al quemarse que un litro de gasolina, ¿no? Entonces son algunas propiedades importantes a tener en cuenta. En cuanto a los motores de gasolina y diésel, bueno, existen algunas, aunque son similares, existen una diferencia importante, ¿no? En el ciclo del motor, la principal, bueno, normalmente estos motores tienen 4 ciclos, los cuales se presentan ahí a la derecha, ¿no? La primera etapa es la de entrada de esta mezcla de aire con gasolina. En la segunda etapa el pistón sube y se comprimen. En la tercera etapa se da una explosión. Y en la cuarta etapa salen los gases producto de la combustión del cilindro, ¿no? La diferencia entre el ciclo del motor a gasolina y el diésel es que, de hecho, en la primera etapa, en gasolina, entra la mezcla de aire y gasolina, y en el motor de diésel, lo único que entra en la primera etapa es aire, no entra el diésel. La otra diferencia se da en la tercera etapa. En la tercera etapa de la gasolina, cuando estalla la mezcla, estalla en el caso de la gasolina porque la bujía produce una chispa dentro del cilindro y se quema la gasolina con el aire. En el caso del motor a diésel, en la tercera etapa, el diésel no ha entrado, es hasta la tercera etapa que el diésel entra al cilindro. Tiene que entrar con mucha más presión que el caso de la gasolina, porque el cilindro ya logró comprimir al aire, lo ha comprimido y le ha elevado su temperatura. Entonces, cuando entra el diésel a este cilindro con mucha mayor presión y temperatura que lo que tendría en la etapa 1, solito el diésel logra quemarse sin necesidad de una chispa, ¿no? Entonces es una diferencia importante. Y es lo que nos dice aquí. La gasolina se inyecta en el primer tiempo, ¿no? A una presión de 2 a 4 bares. Y en el tercer tiempo la bujía genera la ignición. En el caso del diésel, el diésel se inyecta en el tercer tiempo a presiones de entre 1000 y 2000 bares, o sea, comparen, esa presión es mucho más alta, y se genera una autoignición sin chispa, ¿no? Por tener esa temperatura y presión dentro del cilindro, al entrar el diésel, solito se genera esta ignición. No necesita una bujía que genere una chispa. Entonces, esta es la principal diferencia entre los motores. ¿Qué implicaciones tiene operar con un motor u otro? Bueno, por la mayor presión, los motores de diésel deben ser más resistentes, esto los hace más grandes y pesados, ¿no? Entonces, en un principio no era común tener motores diésel para los automóviles, después se fueron haciendo mejoras y hoy en día existen, sobre todo en Europa, se utilizan mucho los autos con motor a diésel, pero en un principio no era común tener autos con motor a diésel, ¿no? Los motores a diésel eran más grandes y eran prácticos para el caso de camiones, autobuses, etcétera, pero no para vehículos más pequeños. El diésel tiene una mayor densidad energética por volumen y peso. Esto le da mayores rendimientos y reducción de costos de operación, ¿no? Entonces, si tenemos un mismo vehículo con motor a diésel o con motor a gasolina,
el motor a diésel nos va a ahorrar costos de operación, ¿no? Por eso también incluso gente que mete un vehículo a flotilla para estar, no sé, operando como taxi, Uber o una cosa así, prefiere un motor a diésel que un motor a gasolina porque le va a generar una reducción de costos de operación. Ok, el último punto, los motores a diésel suelen generar mayor par motor y menor potencia, ¿no? Entonces son buenos para arrancar y mover cargas pesadas, ¿no? Por eso también son ideales para camiones y autobuses, pero no son tan buenos para generar altas velocidades, ¿no? Porque no tienen tanta potencia. Entonces, no podríamos tener, por ejemplo, un auto deportivo con un motor a diésel, ¿no? No vamos a alcanzar las mismas velocidades. Entonces, normalmente para autos de alto desempeño en términos de potencia, velocidad, el diésel no es una buena opción, ¿no? Aunque ya existen motores diésel ligeros que sí los encontramos en autos. Entonces, bueno, estas son algunas diferencias importantes de cómo funcionan los motores y por qué se usan para distintas cosas. También es importante mencionar antes de ir porque un poco a lo que vamos es saber cuál de los dos motores contamina más o de qué manera contamina cada uno y cuál podría ser los pros y contras en cada caso. Pero antes de ir a esa comparación también es importante mencionar que es un convertidor catalítico, ¿no? Porque los vehículos a gasolina utilizan hoy en día prácticamente todos convertidor catalítico y este ayuda mucho a reducir cierto tipo de emisiones, ¿no? Entonces el convertidor catalítico se trata de un dispositivo que a la salida del escape de un auto que reduce la emisión de ciertos contaminantes. Incluye una serie de sustancias activas como óxido de aluminio, metales nobles, etcétera, que ayudan a hacer una mejor reacción química de los gases de salida, ¿no? Los catalizadores oxidan sustancias para convertirlas en otras menos contaminantes, como es el caso del monóxido de carbono, que se puede convertir en dióxido de carbono, ¿no? Por ejemplo, gracias al catalizador. También gracias a estos catalizadores, bueno, se logran reducir significativamente, sobre todo las emisiones de monóxido de carbono, como ya dijimos, las de hidrocarburos que no se quemaron en el proceso, y las de óxidos de nitrógeno, ¿no? Entonces vamos a lograr disminuir sensiblemente las emisiones de estos tres tipos de contaminantes gracias al catalizador. El primer auto con un convertidor catalítico se presentó en 1975, ¿no? Pero bueno, se volvieron comunes a mediados y finales de los 80, cuando muchas ciudades, también como la Ciudad de México, empezaron a tener bastantes problemas de contaminación y los convertidores catalíticos ayudaron a reducir un poco este problema, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿qué contamina menos, un auto a gasolina o uno a diésel? Entonces, no se puede responder esta pregunta de forma directa porque depende un poco del contexto, qué contaminantes nos preocupan más, ¿no? En esta tabla que tuvimos de airquality.org.uk vienen una estimación de valores relativos para estos 5 contaminantes, ¿no? Monóxido de carbono, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, material particulado, partículas suspendidas y CO2, ¿no? Entonces primero vemos las dos primeras filas, un motor a gasolina sin catalizador y con catalizador. Las diferencias son muy significativas. En un caso de monóxido de carbono, si un motor a gasolina emite 100 unidades de monóxido de carbono, al tener catalizador esto baja a 42, ¿no? Entonces baja un 58%, se reducen las emisiones. En el caso de hidrocarburos es todavía más, casi un poquito más del 80, el 81% de reducción, ¿no? De 100 baja a 19, y los óxidos de nitrógeno de 100 bajarían a 23, ¿no? Entonces son reducciones muy, muy importantes las que nos dan los catalizadores. Partículas suspendidas, bueno, en principio un motor a gasolina casi no genera partículas suspendidas, a diferencia de uno diésel, ¿no? Que sí las tiene. Y en el caso del CO2, bueno, no hay beneficios de tener un catalizador, ¿no? Ya cuando comparamos el gasolina con catalizador contra un diésel sin catalizador, bueno, el diésel genera muy poco monóxido de carbono, muy pocos hidrocarburos y comparado con el gasolina sin catalizador también genera menos óxidos de nitrógeno. Pero ya un motor a gasolina con
el catalizador genera menos óxidos de nitrógeno que el diésel, ¿no? La relación es 31-23. Entonces con catalizador tenemos menos óxidos de nitrógeno que con un motor a diésel. En partículas suspendidas es ahí donde el diésel es realmente muy contaminante. Entonces realmente ahí es donde nos pega estar operando vehículos con este tipo de combustible, ¿no? Y en cuanto a CO2, el diésel también produce un poco menos de CO2 que el de gasolina, principalmente por lo que habíamos comentado, que tiene más densidad energética. Entonces es necesario quemar menos combustible para generar una misma cantidad de energía, y por ello hay un ahorro ahí de CO2, ¿no? De aproximadamente el 15%. Entonces se genera un 15% menos de CO2 al utilizar diésel por su mayor densidad energética. Entonces, este estudio nos presenta un poco el tema. En general, el diésel es mejor en cuanto a monóxido de carbono e hidrocarburo que un motor a gasolina, pero el catalizador hace que el motor a gasolina sea mejor en óxidos de nitrógeno y es bastante mejor en temas de partículas suspendidas, ¿no? En temas de CO2, el motor a diésel es un poco mejor que el motor a gasolina. Ahora, otro tema que hay que considerar y que aquí esto no se está tomando en cuenta son las emisiones en frío. Normalmente, bueno, pues un motor tarda en calentarse un cierto tiempo. Cuando la temperatura del medio ambiente es, digamos, oscila entre los 15, 20 grados centígrados, pues no le toma mucho tiempo al motor entrar en calor y alcanzar su eficiencia máxima. Pero cuando las temperaturas son cercanas a cero o menores, el motor tarda más tiempo en calentarse y los primeros kilómetros que recorre el auto los hace de forma mucho menos eficiente, ¿no? Y esto genera mayor contaminación. Entonces, bueno, nada más para comentar las emisiones en frío, lo que ya habíamos dicho, en días fríos un motor a gasolina puede requerir hasta 10 kilómetros para calentarse, mientras que uno diésel lo consigue antes, ¿no? Aproximadamente a los 5 kilómetros. Entonces, las emisiones en frío son un poco mayores en los motores a gasolina, siempre y cuando estemos hablando de que tengamos climas fríos, ¿no? Si no tenemos climas fríos, este aspecto no incidiría mucho. Los autos a diésel generan menos emisiones de combustible no quemado durante el arranque en frío, ¿no? También, y lo que se traduce en menos monóxido de carbono e hidrocarburos. Estas emisiones se presentan, pues, sobre todo en invierno, en las zonas habitacionales, especialmente donde las temperaturas se acercan o bajan de los 0 grados centígrados. ¿Por qué las zonas habitacionales? Porque normalmente ahí comienzan la mayoría de nuestros viajes, ¿no? En auto al menos. Entonces comienzan por la mañana, que es donde tenemos las temperaturas más bajas en zonas habitacionales, para moverse al centro. Ya cuando llegan al centro de la ciudad, muchas veces ya tienen las temperaturas más altas y no tenemos este efecto de las emisiones en frío, ¿no? Entonces, geográficamente también es interesante notar que se concentran más en ciertas zonas de la ciudad que en otras. Ok, entonces en cuanto a calidad del aire, una página que les recomiendo que visiten es la de Air Quality Index. Ahí viene realmente para muchísimas ciudades del mundo estimaciones de la calidad del aire dependiendo de distintos contaminantes. Pero en general, pues aquí en esta gráfica podemos ver cómo, bueno, en México tenemos algunas ciudades con problemas importantes, y también en algunas zonas de Europa y del Medio Oriente, pero sobre todo se concentran en China y la India, ¿no? Es donde más crecimiento ha habido en los últimos años. Hay niveles de población muy altos y las ciudades están teniendo problemas para adaptarse a una demanda creciente de movilidad en todas estas ciudades. Entonces hay problemas de contaminación muy significativos en estas regiones, ¿no? Haciendo un acercamiento hacia la zona del Valle de México, y a la izquierda vemos Toluca, pues vemos también un poco por dónde están los niveles de contaminación en la ciudad, y como sobre todo al norte de la Ciudad de México es donde, noreste específicamente, es donde más altos tenemos los índices de contaminación, ¿no? Entonces les recomiendo mucho que entren a esta página y vean y le echen un vistazo, vean la metodología que utilizan ellos, qué contaminantes criterios toman en cuenta. Por ejemplo, cómo se varían a lo largo del año. Aquí hay una gráfica interesante donde vemos que para la Ciudad de México realmente mayo, algunos días de mayo son los peores del año, que es cuando tenemos temperaturas más altas y
falta de lluvia, ¿no? Entonces, generalmente ahí es donde se concentran también las contingencias por tema de contaminación en la Ciudad de México. Entonces, muy recomendable que vean esta página. ¿Cuáles son los daños a la salud? Bueno, son muy variados, principalmente están ligados a enfermedades respiratorias y a distintos tipos de cáncer, e incluso se habla también de posibles daño cerebral, ¿no? Sería necesario cuantificar económicamente los daños a la salud para poder incluir este componente en estudios beneficio-costo. Este es un tema muy importante porque muchas veces, aunque ciertos proyectos tienen beneficios muy importantes en torno a la calidad del aire, es muy difícil poder cuantificarlos y meterlos a un estudio beneficio-costo que justifique una inversión, ¿no? Y muchas veces entonces no se toman en cuenta estos beneficios y por eso también a veces pues estamos con sistemas tan ineficientes en términos de contaminación, porque no se está midiendo el impacto económico que tiene y no se está invirtiendo suficiente en ello, ¿no? Entonces, realmente establecer métodos para cuantificar el costo económico de estos daños a la salud sería muy importante, ¿no? Entonces, aquí en la derecha no los voy a leer todos, pero les voy a compartir la presentación, pueden leer algunos de los efectos en la salud que tienen estos contaminantes, y en la liga que viene abajo hay más, ¿no? Porque aquí, bueno, vienen 4 contaminantes criterio, pero existen muchos más y pueden leer en esta liga los efectos en la salud de cada uno de ellos. Y bueno, estudios recientes incluso sugieren posible relación entre partículas suspendidas y enfermedades como el Alzheimer y la diabetes, ¿no? Entonces, a veces no hay suficientes estudios para poder determinar con claridad este tipo de cosas, pero la verdad es que el daño que nos estamos haciendo por vivir en ciudades contaminadas es bastante considerable, ¿no? Y muchas veces no lo estamos midiendo, no estamos midiendo este efecto en la salud, sabemos que nos afecta, pero no sabemos qué tanto, y no estamos tomando medidas adecuadas para mitigarlo precisamente por no saber o no poder cuantificar un poco estos daños, ¿no? Aquí un tema importante también es la concentración de contaminantes, ¿no? Nosotros podemos medir a partir de la operación de los vehículos, etcétera, pues qué tantos emisiones contaminantes generan, pero hay que decir, bueno, 2 cosas. Uno, los vehículos evidentemente no son la única fuente de contaminantes en las ciudades, la industria y otras actividades también generan muchos contaminantes. A veces en algunas ciudades los sistemas de la movilidad o las fuentes móviles son el principal generador de contaminantes, en otras no lo van a hacer, ¿no? En otras son las fuentes fijas las que generan mayores contaminantes. Entonces en cada ciudad la historia es un poco distinta y hay que conocerla si queremos mitigar en una cierta ciudad los niveles de concentración de contaminantes en el aire, ¿no? La Secretaría de Medio Ambiente en la Ciudad de México tiene bastantes estudios de ellos, de esto, entonces pueden entrar para ver el caso de la Ciudad de México, cuántas emisiones vienen de fuentes móviles y cuántas vienen de fuentes fijas. Evidentemente el viento y la lluvia nos ayudan a dispersar contaminantes. Entonces, estas condiciones atmosféricas inciden mucho en que una ciudad esté contaminada o no. La Ciudad de México ya sabemos que somos un valle donde no siempre tenemos viento, entonces a veces la dispersión de contaminantes es muy difícil, ¿no? Entonces, dependiendo de la época del año también varía la capacidad que tiene la atmósfera para dispersar estos contaminantes, y cuando menos se dispersan es cuando generalmente mayores índices de contaminación tenemos, ¿no? Entonces, en esta época, muchas veces de primavera, en la Ciudad de México es cuando más contaminación hay. No necesariamente porque usemos más el auto o porque la industria contamine más que en otras épocas del año, sino porque las condiciones atmosféricas no favorecen la dispersión de contaminantes, ¿no? Entonces también es un efecto que hay que tomar en cuenta. Y bueno, al final el daño a la salud depende de la concentración de contaminantes, no directamente de las emisiones. Hay ciudades que a lo mejor emiten muchos contaminantes, pero la dispersión es muy buena, entonces no tienen problemas de contaminación atmosférica, no tienen problemas fuertes en temas de salud. Entonces no se tienen que preocupar tanto por este tema, aunque sí estén emitiendo muchos contaminantes. Otras ciudades como la nuestra, ya sabemos cuál es la situación y nos tenemos que preocupar también mucho por este tema, ¿no? En cuanto a las normas de cuánto es aceptable en una ciudad tener de concentraciones contaminantes, pues en México las Secretarías de Salud y Medio Ambiente han emitido normas
eh, de calidad del aire para contaminantes criterios, ¿no? Entonces aquí vemos las de dióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono, partículas suspendidas, que ya no se usa así, se desagregan por partículas PM10, ¿no? Las menores a 10 micrómetros, o PM2.5, las menores a 2.5 micrómetros, y plomo, ¿no? Que son las normas que existen a nivel de salud y a nivel de normas técnicas emitidas por SEDEMA. Existen las de dióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono y partículas suspendidas en general. No existen normas técnicas de SEDEMA de Semarnat para PM10, PM2.5 y plomo, ¿no? Entonces, échenle un ojo. Muchas de las ciudades de México no están cumpliendo con estas normas, sobre todo aquellas que más problemas de contaminación tienen, como la Ciudad de México, como Toluca, como Guadalajara, Monterrey, etcétera, que son algunas de las ciudades con más problemas de contaminación, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, bueno, la calidad del aire se monitorea me parece, 22 estaciones, divididas por zonas territoriales, ¿no? Y a partir de ellas, con promedio, se obtienen mediciones para las distintas zonas de la ciudad, ¿no? Normalmente tenemos este índice metropolitano de la calidad del aire, IMECA, que normalmente se nos presenta en 5 zonas, ¿no? El centro, noroeste, noreste, sureste y suroeste, ¿no? Entonces nos dan esta medición macro, digamos, de la calidad del aire en la ciudad. Las condiciones en cada estación pueden ser muy distintas, y lo que se ha visto es que a nivel microscópico cambia mucho la concentración de contaminantes a lo largo y ancho de la ciudad, ¿no? Si uno está parado en una esquina, en una intersección, con un volumen vehicular alto, donde los vehículos están frenando, acelerando, la concentración de contaminantes es mucho más alta que tal vez 100 metros atrás, ¿no? Metidos un poco dentro de una colonia con calles pequeñas, con poco tráfico, pues vamos a estar mucho menos expuestos a la contaminación. Entonces lo que vemos en el IMECA pues es una especie de nivel macroscópico, pero hay que tener en cuenta que también a nivel microscópico varía muchísimo la dispersión, y así una persona que trabaja en un crucero vendiendo algo a los automovilistas, pues va a estar mucho más expuesta a contaminantes que una persona que pasa la mayor parte del día en una zona más tranquila, lejos del tráfico, ¿no? De los autos. Ok, es interesante ver en la página de SEDEMA de la Ciudad de México, la Secretaría de Medio Ambiente para la Ciudad de México, pueden descargarse bases de datos de concentraciones contaminantes, ¿no? Son estas que se llaman RAMA, que provienen de la Red Automática de Monitoreo Atmosférico. Abajo viene la dirección, ¿no? En www.aire.cdmx.gov.mx, ahí pueden encontrar las bases de datos, pueden elegir el año que quieren. Me parece que hay archivos, me parece que desde 1986 hasta la fecha. No sé si todos los años tengan los mismos contaminantes, tal vez haya algunas variaciones entre la información que se tenía en esos años y la que se tiene hoy en día, pero es bastante interesante ver los archivos históricos y compararlos, ¿no? Entonces ustedes pueden descargar y ver por tipo de contaminante cuáles son las concentraciones que se midieron en cada una de las veintitantas estaciones de monitoreo que se tiene en la ciudad. Entonces, les estoy dejando una tarea. Descarguen las bases de datos de SEDEMA para los años 2015-2020. Si quieren pueden descargar más, pero para la tarea les estoy pidiendo este periodo 2015-2020. Analicen la estructura de estas bases de datos. Contienen registros por hora para cada día, para cada uno de los días del año, ¿no? En las columnas van a ver los registros de cada estación de monitoreo, ¿no? Cada una de las veintitantas estaciones. Entonces ustedes podrían obtener para efectos comparativos, un promedio de estas estaciones. Actualmente, hoy en abril de 2020, las bases de datos que se tienen ahí están hasta marzo de 2020. Este mes de abril todavía no lo tienen, y este mes pues sería interesante verlo porque con el tema de la contingencia pues ha habido mucho menos movimiento en la ciudad, menos actividad también económica, entonces es muy probable que hayan bajado significativamente, pero sería interesante cuando estén listas ver los datos de abril de 2020.
De todos modos podemos ver los de marzo, que donde ya se refleja parte de esta baja en la actividad debido al problema que tenemos ahorita del COVID, ¿no? Analicen los datos, entonces, ya que tengan estas bases de datos, analicen los datos históricos promedio, ¿no? Pues sacando este promedio que les decía de las veintitantas estaciones para estos contaminantes criterio. PM10, PM2.5, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y ozono. Presentan los datos gráficamente y responde qué tanto aumentaron en el periodo 2015 a 2019, ¿no? Qué tanto han aumentado en ese tiempo. Y luego para el caso de marzo de 2020, hay que ver si se presenta una reducción significativa contra marzo de 2019 debido a este tema de la contingencia sanitaria por el COVID, ¿no? Cuando estén los datos de abril sería muy interesante ver también si comparar abril de 2020 con abril de 2019, donde creo que el impacto sería más claro, pero vamos a ver ahora qué podemos obtener con estos datos para el mes de marzo. Y bueno, por ahora lo dejamos aquí. Entonces, les encargo esta tarea para dentro de una semana, por favor. Saludos, cuídense, que estén bien. Hasta la próxima. Bye.